pasada, siguiendo la serie de Mateo, nosotros hicimos un salto en cuanto al así llamado Padre Nuestro. Y algo que me pareció maravilloso de esto, me pareció también algo para rescatar, es en cuanto a la enseñanza sobre la oración. Y lo pongo de esta manera: mínimamente nosotros oramos por los alimentos, así que por lo menos una vez al día nosotros oramos. Así que es un tema cotidiano, es un tema que lo hacemos todo el tiempo, un tema que posiblemente nosotros digamos ya lo tenemos dominado. Es un tema sencillo en la área cristiana, en la área religiosa. Sin embargo, y esto es lo que rescato de toda esta enseñanza, es que aún en las cosas más sencillas nosotros necesitamos dirección de Dios. Aún en las cosas que hacemos todos los días necesitamos dirección. La oración es algo que ni siquiera se debería motivar a la gente, porque es algo que ya deberían estar haciendo. Pero aún así, en el aspecto más sencillo de la vida cristiana, necesitamos dirección. Y eso nace de una necesidad de encontrarse con el Padre y de hacerlo de mejor manera. Antes de comenzar con la instrucción, me es necesario reiterar en una advertencia que he estado diciendo y he estado presente a lo largo de toda la serie de Mateo, y de manera muy especial en el Sermón del Monte. Es común abordar cada sección del Sermón del Monte de forma muy aislada, y tomamos cada punto del Sermón del Monte y lo hacemos todo un sermón. Y creo que cada punto sí requiere todo un sermón, pero todos reconocemos que es la parte de un todo. Y solemos tomar el Sermón del Monte sin permitir que ese todo gobierne la interpretación de cada punto. Entonces, cuando eso ocurre, el texto deja de transformarnos y simplemente se vuelve algo para informarnos. Entonces vamos al Sermón del Monte y le decimos, bueno, ¿qué es lo que dice el Señor acerca del matrimonio, del divorcio? Y leemos la parte del Sermón del Monte, pero la aislamos de todo el Sermón del Monte. Entonces ya no es transformación, ya solamente es información. Y es un peligro bastante fuerte, porque nosotros quitamos totalmente el sentido, bueno, para los teólogos van a decir el contexto, y lo volvemos una parte solamente informativa. Así que nosotros podemos estudiar el dar, la oración, podemos estudiar el ayuno, podemos hacerlo teniendo en cuenta que son disciplinas espirituales, y aún así podemos hacerlo sin relacionarlas con todo lo que significa el Sermón del Monte. Y le quitamos la justicia del reino de Dios, algo que Jesús estaba tratando de implantar. También podemos tomar la llamada oración del Señor y analizarla como una especie de fórmula devocional, si es que quieren ponerlo así, todos los días, sin conectarla con la advertencia contra la hipocresía religiosa. Y recuerden que la oración de Jesús está en medio del tema de la hipocresía. Así que tú puedes tomar la oración de Jesús, leerla, repetirla si quieres, palabra por palabra, o simplemente sacar los puntos más importantes y decir, así se tiene que orar, porque el Señor nos enseñó de esa manera. Pero te olvidaste que la oración de Jesús está en medio del tema
de la hipocresía. Entonces, el resultado de este enfoque fragmentado suele ser una lectura más legalista que evangélica, más técnica que pastoral. Entonces terminas enseñando o enseñándote a ti mismo, diciendo, así se tiene que orar, porque así es bueno. Y esto suena más a lo que decían los fariseos que lo que decían los cristianos. Entonces, en lugar de ver el corazón de Jesús, terminamos quedándonos solamente con el método de la oración. Por eso, usted tiene que tener dos principios fundamentales cuando nos acercamos al Sermón del Monte, especialmente en la oración. Y el primer principio es que la oración de Jesús, que Jesús enseña, está inseparablemente unida a la vida de Jesús. Lo había dicho antes, pero ¿quieres orar como Jesús oró? Vive como Jesús vivió. Y segundo, la oración que Jesús enseña está inseparablemente unida al mensaje del reino que Jesús proclama. Así que no se trata solamente de tus necesidades, se trata del reino de Dios. Con esto en mente nos acercamos al texto, no como una colección, hermanos, de instrucciones religiosas ni un método, sino vamos a acercarnos al corazón del texto. Entonces, al llegar a Mateo 6, ten en mente lo siguiente. Mateo 6 no inicia un tema nuevo, sino que profundiza el mismo argumento de todo el Sermón del Monte. En Mateo 5 nosotros tenemos la introducción de la justicia del reino de Dios, empezado con el carácter y la conducta que ahora se examina en la vida devocional. El enfoque entonces pasa del capítulo 5, hablándonos de este carácter que tiene que ser visible hacia el mundo, nos lleva al carácter que tiene que ser solamente visible delante de Dios. Entonces pasamos de ser personas que moralmente nos comportamos siendo luz y sal a una persona que tiene una vida devocional entregada solamente al Padre. De lo visible a lo secreto, del capítulo 5 al capítulo 6, pero es el mismo argumento en cuanto a la justicia que tiene que superar a lo de los fariseos. Entonces el punto central no es si damos limosna, si hacemos actos de misericordia, si oramos, si ayunamos. Jesús ya está dando por sentado que eso lo hacemos porque es parte de. El verdadero problema es que para quién lo hacemos y por qué lo hacemos. Y aquí aparece una tensión clave dentro del reino de Dios. La vida justa debe ser visible, pero la piedad verdadera debe ser discreta. Con eso en mente nosotros vamos a separar el sermón en dos puntos. Y mi primer punto es la advertencia general sobre toda la piedad, toda la vida religiosa del creyente. Hay una advertencia general, pero en cuanto a la oración hay una advertencia extra. Entonces, ¿cuál es la advertencia general? Versículo 1, capítulo 6. Dice Mateo 6, versículo 1. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Entonces la palabra con la que Jesús abre toda esta sección en cuanto a la piedad es cuídense. No es una sugerencia, no es un consejo opcional, es una alerta, porque hay un peligro de vivir nuestra vida de piedad como vivían los fariseos. Entonces Jesús sabe que el corazón humano es experto en disfrazar el orgullo con lenguaje religioso, porque eso es lo que tenían los fariseos. Y lo que nosotros ahora tenemos es personas que han adornado su oración con palabras teológicamente complicadas y pensamos que así se debería orar. Y entonces van buscando en la escritura, mira, este término está bueno, lo voy a implementar en mi oración. Y cuando haga una oración en público o tenga que hacerlo delante de las personas, entonces ya tengo la forma de orar.
Es más, cuando tenga que orar en mi devocional, en mi relación secreta con el Señor, entonces yo ya tengo la fórmula secreta para que el Señor me escuche. Y vas adornando tu oración para que sea mejor. Entonces Jesús sabe que el corazón humano es experto en disfrazar el orgullo con lenguaje religioso. Y aquí empezamos con una verdad, hermanos. La piedad puede convertirse en un escenario y la devoción se puede convertir en una actuación. El problema no es practicar la justicia, sino practicarla en un auditorio distinto. Entonces sí, doy, sirvo, ayuno, pero ¿cuál es mi auditorio? Cuando la aprobación, hermanos, de los hombres se convierte en nuestra motivación, inevitablemente se convierte también en nuestra recompensa. Y cuando eso ocurre, Dios va a dejar de ser el centro. Y aunque el nombre de Dios está ahí, y las características de Dios y quién es Dios esté ahí en nuestra oración, en nuestro dar, en nuestro ayuno, Dios ha dejado de ser el centro. Y ese fue el peligro del cual Jesús está hablando. Entonces, Jesús es muy categórico en esto, hermanos, porque Él dice, quien vive para la gloria de los hombres no puede al mismo tiempo vivir para la gloria de Dios, aún utilizando palabras teológicamente correctas. Y no porque Dios sea insuficiente, sino porque Dios no comparte su gloria. Entonces, si vives para los hombres, si sirves para los hombres, si hablas para los hombres, entonces Dios no está ahí, porque Dios no comparte su gloria. Esa es la advertencia general en cuanto al capítulo 6, pero hay una advertencia específica en cuanto a la oración. Versículo 7, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que ustedes lo pidan. Y esa es la advertencia en cuanto a la oración. Y aquí Jesús amplía la advertencia general y lo vuelve específica en cuanto a la oración. Y no es que esto sea algo que nosotros no sepamos. Sabemos cuando alguien utiliza mucha palabrería. Nosotros sabemos que existe una piedad que busca ser vista delante de los hombres y comportarse bien delante de los hombres, pero delante de Dios no. Sabemos también que hay piedades o hay una vida en la piedad que habla mucho sin pensar, que no medita lo que está diciendo, simplemente saca, ¿no? Algunos lo llaman sinceridad. Bueno, Dios lo llama un corazón duro. Entonces, ambas advertencias, tanto la advertencia general como la advertencia específica sobre la oración, apuntan al mismo problema de fondo, una concepción distorsionada de quién es Dios. En el primer caso, en la advertencia general, Dios es reducido a un medio para construir una reputación espiritual. Lo había dicho la semana pasada, pero es como cuando no tienes comunión con la iglesia y recuerden que Cristo viene por su iglesia. Alguien dijo, no viene por ti, no va a venir por ti, va a venir por su iglesia. Es distinto. Entonces, estas personas que viven con una especie de reputación espiritual, pues no les importa ir al servicio de vez en cuando. Entonces ya cuando más o menos se te está olvidando cuál es la cara de este hermano o de esta hermana, ahí sí vuelves a la iglesia porque necesitas tener todavía tu reputación espiritual. Y mantienes tu reputación espiritual viniendo de vez en cuando, sirviendo de vez en cuando. Entonces hemos reducido a Dios a un medio de construcción de reputación espiritual. Y eso es lo que hacían los fariseos. Se comportaban de tal manera fuera, pero su corazón estaba completamente podrido. Y hablaban a los demás como, esto tienes que hacer, así tienes que vivir, así tienes que comportarte, pero en su interior
no había nada. Esta semana estábamos hablando en clases sobre unos problemas en cuanto a lo virtual, en cuanto a la tecnología. Y uno de los temas que se topó fue el tema de la pornografía. Y lo habíamos analizado porque lo estábamos viendo desde la parte pastoral y nuestra obligación como pastor. Y la conclusión fue que nosotros no tenemos un programa en cuanto al cuidado en este tema de la pornografía. No hay un departamento, por así decirlo, no hay algo, no hay una enseñanza específica en cuanto al cuidado de la pornografía. Entonces, pensando con los compañeros, estábamos pensando, la iglesia sí debería tener este programa. Debería ser algo fijo en cada iglesia. Pero el profesor dijo algo que nos dejó callados a todos. Él dijo, antes de pensar en cualquier programa, cuiden su corazón. Porque lo que van a hacer es crear un programa y van a enseñar sobre las habilidades de cuidarse sobre la pornografía y todo esto. Y de hecho hay antivirus que te cuidan sobre esto, que cuidan a los hijos. Y de hecho, estadísticamente se dice que si los hijos caen en fornicación, mayormente han caído también antes en pornografía. Porque no es que es un salto de voy a hacer esto sin caer en esto. Estadísticamente se da esto. Pero antes de ponerte a enseñar sobre estos cuidados que los padres deberían tener, cuida tu corazón, porque nadie es excepto de caer en eso. Todos estamos en peligro. Entonces, no solo deberíamos tener una vida moral delante de las personas, siendo luz y sal, también tenemos que cuidar nuestra vida devocional, lo que está pasando en el corazón. Y la segunda advertencia en cuanto a la oración es que Dios es tratado como un ser distante que necesita ser impresionado o persuadido. Entonces no cuidas tu vida devocional, tu vida de piedad, entonces vas donde el Señor, creas una especie de fórmula, incluso tu devocional se vuelve una especie de fórmula de Señor, estoy pasando por esto, pero no hay un cuidado en cuanto a tu vida de piedad, que debe ser en lo secreto. Entonces la oración está íntimamente relacionada con la imagen que uno tiene de Dios. ¿Cómo nos acercamos a la oración? Tiene que ver con la imagen de Dios. Así que la forma en que nosotros oramos dice mucho más de nosotros, o la idea que nosotros tenemos de Dios, que de Dios mismo. Porque hay algo que nosotros debemos entender, por más que nosotros utilicemos palabras muy, no sé, con un lenguaje muy alto, Dios seguirá siendo el mismo. Así que a Él no le impresionamos. Él no va a cambiar porque nosotros dejemos de decir que es santo. Sigue siendo santo. Y tampoco va a ser más santo diciéndole que es santo. Así que la oración dice mucho más de lo que nosotros somos, de la idea que nosotros tenemos de Dios, que de Dios mismo. Entonces Jesús nos presenta un modelo, dos modelos que funcionan como advertencia. No son ejemplos, hermanos, para imitar, sino formas de oración que debemos evitar. En esencia tenemos dos modelos defectuosos. El primero, la oración como espectáculo, como lo hacían los fariseos. Y segundo, la oración como mecanismo, como lo hacían los gentiles, aunque la palabra ahí es aquellos que están fuera del pueblo. Y es interesante la palabra que utilizan aquí sobre gentiles, porque se utiliza también, o se puede traducir como bárbaros o gente de fuera. Y es más interesante todavía porque la palabra bárbaro viene de un término en cual decían, no te entiendo lo que dices. Y decían, bla, 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 es lo que te entiendo. Entonces terminó diciendo, son bárbaros. Porque no les entendemos. Y esa es la palabra que está utilizando Jesús para decir, mira, la oración no tiene que ser como un mecanismo, como lo hacen los bárbaros, que hablan, hablan, hablan y no les entendemos nada. No debería ser así. Entonces, el primer modelo fariseo, que no debería ser imitado, es orar para ser visto.
Y el pecado central de la oración farisea es la hipocresía. No se ora para encontrarse con Dios, sino para construir una imagen pública de piedad. La oración deja de ser el acto de adoración y se convierte en una herramienta de autoprogramación espiritual. Y tú mismo te puedes decir, mira, qué lenguaje más alto tengo, o qué conocimiento tengo, y cómo he crecido en la oración, porque ya utilizo palabras más pastorales, ¿no? De pastores, de maestría, de doctorado, ya utilizo esas palabras, entonces qué bueno soy. Y no es que lo que dijeran estaba equivocado, y es algo que nosotros debemos entender. No es que los fariseos estaban diciendo herejías, estaban diciendo lo que era Dios. Tampoco estamos diciendo que la postura, algunos dicen hay que orar de rodillas, hay que orar, no sé, acostado, hay que orar sentado, hay que inclinarse. No se trata de la postura, porque eso tampoco está equivocado en los fariseos. Tampoco en la frecuencia, porque ellos dicen que oraban 3 veces al día, como lo oraba Daniel. Y si ustedes recuerdan, Daniel abría las ventanas para que todos lo vieran, pero había una gran diferencia entre Daniel y los demás. Así que no estamos hablando de que las palabras estaban equivocadas, de que sus palabras, de que mis palabras están equivocadas, ni que la postura está equivocada, ni que la frecuencia en que oramos está equivocada. La motivación es lo que estaba equivocado. Esta forma de orar se reconoce por 2 grandes rasgos. El primero, observación y ostentación espiritual. Así que el objetivo no es la comunión con Dios, sino el aplauso de los hombres. La oración de este modelo fariseo quería ser notada, admirada y aprobada. Y el segundo rasgo en este modelo es el egocentrismo religioso. El centro ya no era Dios, sino el orador, y cómo pronunciaba las palabras y cuánto sabía. Así que Dios va a quedarse como relegado en un segundo plano, usado como medio para elevar la propia reputación de quien está orando, usado como medio para cumplir los deseos y caprichos de una persona. Entonces, detrás de esta oración hay una imagen distorsionada de Dios. Un Dios de ser este Dios creador de todo, o un Dios utilizable reducido a un instrumento para engrandecer al hombre. Y esa era la oración de los fariseos, pero también tenemos la oración pagana, que era orar sin pensar. Y el problema de la oración pagana no era la emoción ni la insistencia, sino la vaciedad de sus palabras. Jesús va a describir esto como repeticiones sin sentido. Es decir, escucho, pero no entiendo lo que está pasando. Y aquí tengo que darles una pequeña nota. Y es que Jesús no está condenando toda repetición. Porque inmediatamente nosotros decimos, si el problema es la repetición, entonces, ¿qué hay de este texto en donde esta persona oraba y el rey, el juez, le escuchó? Porque oraba. ¿Qué hay de este texto? Bueno, este texto habla de la diferencia entre Dios y los jueces humanos. De eso habla ese texto, no nos está diciendo que ores. Sin embargo, mis hermanos, si hay una necesidad de repetir una oración, y esa necesidad tiene que ver con conectarnos con Dios. Si no estamos conectados con Dios, entonces vamos a repetir una y otra vez la oración. Así que la repetición no es el problema aquí. No condena Jesús la repetición. Lo que está condenando Jesús es la repetición vana. Es esa repetición mecánica, inflexible, que no estás entendiendo, no te estás conectando con Dios. No quieres conectarte con Dios. Solamente quieres repetir, porque un texto dice que si repito, el juez me escuchará. Y es una repetición vana, mecánica, sin sentido. Es una repetición que desagrada a Dios. Es una repetición que no tiene sentido en cuanto a la comunión. Y este modelo se caracteriza por 2 aspectos.
Primero, la verborragia, es decir, hablamos y no estamos entendiendo lo que está pasando. Y alguien podría decir, no, yo oro 2 horas, 3 horas, y hablas, y hablas, y hablas, y hablas. Y la idea aquí, hermanos, no es que Dios va a responder por el volumen de tus palabras, como si Él fuera alguien a ser impresionado o forzado por la cantidad de palabras o la calidad de palabras. Y la otra característica de este modelo pagano es la irreflexión espiritual. Se ora con labios, pero sin involucrar la mente ni el corazón. Decimos que se haga tu voluntad, pero no queremos hacer tu voluntad y no queremos saber cuál es la voluntad. Hablamos de este Dios creador de todo el universo y no estamos entendiendo lo que eso significa. Así que la imagen de Dios aquí es la de un ser distante, impersonal, que responde a una fórmula. Responde a estadísticas. Decimos estadísticamente, si oramos, nos va a responder. Pero eso es completamente falso. Y esto pasa mucho cuando transformamos la oración de Jesús como una mera fórmula. Y aquí hay un problema, hermanos, y no es la repetición en sí, sino la concepción equivocada de Dios que hay detrás de esa repetición. Así que los gentiles oraban pensando que Dios va a responder por el cansancio, como si Dios se cansara, ¿no? Y otra vez, hermanos, el problema no está en la repetición. Podemos repetir cuantas veces sea. El problema está en la repetición vacía. Así que ese mismo peligro existe hoy en la iglesia. Podemos orar mucho, usar las palabras correctas, emplear un lenguaje bíblico impecable y aún así orar sin fe, sin relación y sin entendimiento. Y Jesús nos lleva a algo que debería estar en nuestra mente, versículo 8. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. En otras palabras, hermanos, la oración cristiana no informa a Dios. Dios ya lo sabe. No le persuade, no le impresiona. La oración cristiana descansa en un Padre que ya lo sabe todo. Así que por más palabras que tengas, no vas a impresionar a Dios, tampoco le vas a informar a Dios lo que ocurre en tu corazón. Y aquí Jesús está corrigiendo algo importante, hermanos, y es que no oramos para cambiar la disposición de Dios, sino oramos para alinear nuestro corazón a la disposición de Dios. No entiendes la disposición de Dios, sigue orando. Y repite la oración hasta que tu corazón entienda la voluntad de Dios. Ahí sí vale la pena repetir, para que nuestro corazón se alinee. Entonces, Jesús ya nos ha mostrado cómo no tenemos que orar, y ahora nos conduce a cómo sí tenemos que orar. Y este es mi segundo punto, hablando ya del llamado Padre Nuestro para los católicos, para nosotros la oración de Cristo, ¿no? Lo leo, versículo 9. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Entonces Jesús introduce lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro para los católicos, o la oración de Jesús, con una frase: ustedes oren pues de esta manera. ¿Cómo? De esta manera. Y por si acaso, no es una fórmula mágica lo que está diciendo Jesús, sino un patrón espiritual. De hecho, si nos vamos a Lucas, no ahorita, pero si usted se ve a Lucas 11, donde se repite la oración de Jesús, va a encontrarse que es una oración más corta. Y yo pensé, mis hermanos, que lo que hizo Mateo escoger esa oración, que se dio en otro tiempo, e incluirla en el Sermón del Monte, pero muchos expertos en el tema, muchos comentaristas dicen que posiblemente esta oración de Jesús fue un medio para que él enseñara cómo orar en distintos tiempos.
Entonces, lo que tenemos aquí es la oración más larga, más completa en cuanto a la enseñanza de Jesús, que tiene que ver con la oración. Y Jesús enseñaba esta oración para que la gente entendiera la profundidad de qué es la oración, no tanto como una fórmula mágica, sino como un patrón espiritual que es distinto. Cada repetición revela cómo nosotros pensamos, deseamos, vivimos en pertenencia al reino de Dios. Porque recuerden que todo el tema del Sermón del Monte tiene que ver con algo importante, la justicia de este reino de Dios. Entonces, todo lo que vamos a decir en cuanto a la oración tiene que ver con este reino de Dios. Así que lo que vemos son 4 cosas, y permítame resumirle la oración de Jesús en 4 puntos importantes para nosotros. El primero es que hay una prioridad de Dios ante nuestras necesidades, y así empieza la oración de Jesús. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración comienza de esta manera porque Jesús nos está enseñando que la oración verdadera no empieza con nosotros, sino con Dios. Es Dios quien nos llama a la oración y nosotros respondemos a la oración. Y antes de nuestras necesidades, nosotros tenemos que reconocer su grandeza y queremos que su nombre sea honrado. Pero permítame decirles algo que voy a decir constantemente en este sermón y al final. Jesús no nos está dando un método. No nos está diciendo, sabes que para orar verdaderamente, para que tu oración sea santa como ninguna otra, tú tienes que empezar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. No está diciendo eso. Lo que nos está diciendo es que antes de nuestras necesidades está Dios. Así que en cualquier momento en que tú estés hablando con Dios, tienes que recordar que antes de tus necesidades está Dios. Y antes del pan nuestro, pedimos que su nombre sea santificado. Antes de expresar nuestras carencias, afirmamos su gloria. Antes de cualquier cosa, en cuestión de prioridades, está Dios. Y esto nos invita a revisar nuestras prioridades, hermanos, porque Jesús coloca el enfoque en Dios desde el primer momento. La frase inicial es una declaración: Padre nuestro que estás en los cielos. Y no solo tenemos que verlo en el tema del lugar en que se encuentra el Padre, sino que aquí descubrimos 3 atributos fundamentales del Padre. Primero, Dios es personal. Es decir, Jesús nos está enseñando a llamarle Padre. Les había dicho esto la semana pasada, pero es como si tu hijo va contigo y te dice: excelentísimo Padre, que estás en el sillón. Bienaventurado seas. Tus palabras son sabias, inteligentes en gran manera. Ves la televisión mientras me escuchas. Excelentísimo Padre, ¿me puede regalar $5? Y claro, ya solamente al escuchar excelentísimo Padre uno va a decir que quiere, ¿no? ¿Qué desea este hombre, este niño? ¿Qué desea? Pero no nos acercamos de esa manera, nos acercamos como, o sea, papito o algo así, ¿no? Sí, de forma cariñosa, ¿no es cierto? Así que Dios es un Dios personal, es nuestro Padre. No es una fuerza impersonal ni una fuerza del universo, ¿sí? Es alguien cercano, alguien que nos conoce y nos ama. Así que nos vamos a acercar a la oración entendiendo que es nuestro Padre, que es alguien cercano a nosotros, que no podemos impresionarle y tampoco podemos decirle algo que ya Él es. Así que por más que nosotros utilicemos palabras impresionantes, sigue siendo nuestro Padre. Y si no utilizamos palabras impresionantes, sigue siendo nuestro Padre. Y eso no cambia nada. Pero Jesús empieza con esto de Padre nuestro, o sea, es nuestro Padre. No es una fuerza ahí que cumple nuestros deseos, no, es nuestro Padre. Lo segundo es que es un Padre amoroso, porque se nos presenta no como un juez severo al cual tienes que llegar con un lenguaje exclusivo, con datos estadísticos de: mira, Padre, necesito este cuaderno y esta es la estadística en cuanto al cuaderno que es mejor que todos. No es así, o sea, no es un juez severo ni un jefe distante, sino es un Padre.
al cual nosotros podemos acercarnos. Y eso implica que Él tiene una relación de cuidado, de ternura y afecto hacia nosotros. Lo tercero es que vemos es que aun siendo un Dios personal, un Padre amoroso, sigue siendo Dios todopoderoso. Entonces, al decir que está en los cielos, no hablamos solamente de una ubicación geográfica, sino de un ámbito de absoluta autoridad y soberanía. Porque lo que podemos llegar a hacer es que sí, es nuestro Padre, pero llegamos a tenerlo como alguien que no puede darnos lo que necesitamos. Y lo vemos limitado. Pero Jesús dice, no, está en los cielos, es decir, tiene toda la autoridad. Y a ese Padre personal, amoroso y poderoso, nosotros podemos acercarnos. Así que fíjense en cómo solamente 6 palabras Jesús desmonta las falsas ideas que podemos tener acerca de Dios. No es un Dios lejano al que debemos gritar. Dicen, mientras más gritamos, mientras más alzamos la voz, mientras levantamos las manos, nos va a escuchar. No es un tirano al que podemos halagar y tampoco es un Dios débil al que le podemos convencer. Es un Padre personal, amoroso y poderoso. Así que podemos acercarnos a Él de esta manera, porque ese es nuestro Dios. Solo para meditar en esto, Jesús nos está llamando a ordenar nuestras prioridades, pero también nos está llamando a transformar lo que nosotros conocemos de este Padre, de este Dios. Primero, los intereses del Padre amoroso y cercano, y luego nuestras necesidades. Es lo que vemos. Lo segundo es la sumisión del corazón a la voluntad del reino. Versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es que la verdadera oración, mis hermanos cristianos, no es un intento de que Dios cumpla nuestra agenda, sino una rendición deliberada a su gobierno. Él dice, oren de esta manera: Señor, gobierna mis decisiones, mis deseos, mis planes, mi vida, que se haga tu voluntad. Lo que suele ocurrir, si lo ponemos en temas de puntos en cuanto a la oración, en cuanto a fórmula, es decir, Señor, te vamos a decir todo lo que mi corazón está sintiendo y todo lo que nosotros queremos. Quiero esto, pero al final, que se haga tu voluntad. Y lo que estás tratando de hacer es, Señor, quiero esto primero, pero le añado que se haga tu voluntad para que suene cristiano. Y no, es, Señor, gobierna mis decisiones, mis deseos, mis planes, mi vida. Y sí, tengo esta necesidad, quiero esto, hay esto en mi corazón, pero gobierna mis decisiones, mis deseos, mis planes y mi vida. Es decir, que se haga tu voluntad. Fijémonos en esto, hermanos. Las primeras 3 peticiones, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, nos enseñan a poner los intereses de Dios por encima de los nuestros. Cuando mencionamos su nombre, oramos para que Dios sea reconocido por nosotros, por nuestra alma. Cuando hablamos de su reino, pedimos que su gobierno de salvación avance y se establezca primero en nosotros y después en los demás. Y cuando hablamos de su voluntad, buscamos que la vida en la tierra refleje la perfección de Dios, que Dios espera de nosotros. Y esto nos confronta directamente, hermanos, porque hay un egocentrismo religioso y cultural en nosotros. Y te enseñan de esta manera. Tú tienes que orar de esta manera. Pon palabras buenas que digan quién es Dios al principio. Y después habla de tus necesidades. Pero al final dices, Señor, que se haga tu voluntad. Y esa es la fórmula que tú tienes. Pero eso sigue siendo egocentrismo porque tu corazón no se está conectando con la voluntad de Dios. Otra vez, siguen siendo palabras correctas, tu posición en cuanto al cuerpo puede ser lo correcto, puedes orar 3 veces al día, abrir las ventanas para que los vecinos que están escuchando, no sé, vallenato, escuchen tu oración, pero tu corazón no se conecta con Dios. Y ese es el problema. Hay un egocentrismo religioso y cultural en el cual nosotros estamos. Tercero, la dependencia diaria del Padre. Versículo 11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Hermanos, la oración que Jesús nos está enseñando, ante todo, es un ejercicio cotidiano de humildad y dependencia.
yo lo estaba buscando esto porque me llamó mucho la atención el por qué Jesús utiliza el término pan nuestro de cada día. Am, en cierto momento de mi vida yo decía, esto tiene que ser algo espiritual, ¿no? El pan nuestro. ¿Qué es pan? Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces nos está pidiendo que nosotros pidamos a Jesús, que Jesús sea el Señor en nuestra vida, que esté en nuestro corazón, porque Él es el pan de vida y si comemos ese pan jamás vamos a tener hambre. Eso suena muy espiritual, pero mis hermanos, Él dice pan nuestro de cada día y lo está poniendo en un plano más terrenal. Hermanos, justo después de que tenemos este ejercicio de entender quién es Dios, aparece en la oración de Jesús las necesidades concretas, el pan nuestro de cada día. Y aquí pasamos del tú, es decir, tú eres esto, tú eres aquello, a nuestra necesidad espiritual. Otra vez, vuelvo a repetir, no estamos hablando de un formato en cuanto a la oración, sino una cosa en cuanto a las prioridades. Así que es importante notar que Jesús no considera menos espiritual las peticiones más básicas que nosotros podemos tener. El pan nuestro de cada día, el pan que ellos comían, era el alimento más básico que ellos tenían. Así que Jesús está pensando en las necesidades más básicas que uno puede tener. Así que hay una necesidad material que por más espiritual que nosotros seamos, sí debemos reconocer que hay una necesidad básica, material. Nosotros, cuando no hay zapatos, hay una necesidad. Cuando no hay comida, hay una necesidad. Algunos teólogos pensaban que no se podía estar hablando literalmente de pan, porque les parecía demasiado terrenal. ¿Y cómo vamos a orar al Señor de algo terrenal, algo tan básico como el pan? Pero tanto Calvino, esto me llamó mucho la atención, tanto Calvino como Lutero afirmaron que Jesús de verdad sí nos invita a pedir por las cosas más básicas. ¿Cuáles son las cosas más básicas? No tiene que ser pan, aunque el pan sigue subiendo y sigue haciéndose más pequeño. Pero puede ser comida en general, puede ser salud, puede ser trabajo, puede ser paz, puede ser techo. No lujos, sino lo necesario. Señor, hay una gotera en mi techo. Y alguien podría decir, pero ¿cómo le vas a pedir eso al Señor? Pide por la paz mundial. Pide por los niños de África. Pide por el gobierno de Venezuela. Eso son cosas para pedir. No por una gotera en tu techo. Pero no, Jesús lo pone en el aspecto más básico. Nosotros podemos pedir las cosas básicas. Y Jesús no lo ve como algo malo. Es más, pidamos las cosas más básicas. Y la expresión aquí del griego traducido como cotidiano es única. Dicen algunos expertos que es una palabra incluso creada por Jesús, puesta por Jesús, y que habla de una dependencia diaria en las cosas más básicas posibles. Así que orar de esta manera quita nuestra autosuficiencia, porque si en las cosas más básicas como un pan pedimos al Señor que nos los dé Él, ¿qué será de las cosas más grandes? Cuarto, la protección del Padre. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Dato ahí para ustedes, para los que les encanta leer la Biblia, esa última frase, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén, es una nota, no estaban en los originales y posiblemente en algunas Biblias ya no aparezca, pero es una buena nota. Es como las notas que nosotros escribimos en la Biblia. Esa es una, así que no estaban en los originales. Sigue siendo cierto,
pero posiblemente más adelante en algunas Biblias ya no la tengamos, así que no se asuste porque solamente es una nota verdadera, pero solamente es una nota. Entonces, la oración cristiana se mueve en el terreno de la gracia, hermanos. No oramos como inocentes, nadie de aquí puede ser inocente. Así que cuando nos acercamos a la oración, no podemos acercarnos como inocentes, como lo hacían los fariseos, de mira, yo tengo esto, tengo aquello, soy inteligente, estoy en la universidad, soy mejor que los demás, tengo un trabajo mejor que los demás, soy mejor que los demás, soy más guapo, más alto, más moreno, soy mejor que los demás. Nadie puede acercarse a la oración de esta manera, tampoco puede acercarse a la oración con Jesús diciendo, Señor, he hecho todo lo bueno delante de ti. Mejora todavía esto, Señor. No puedes acercarte así porque nadie de aquí es inocente. Todo el mundo ha pecado. Todo el mundo sigue pecando. Aún entrando a la iglesia seguimos pecando. Y esa es nuestra naturaleza. Así que hay una necesidad espiritual. Dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí Jesús elimina un malentendido común en la época y también ha sido un malentendido en nuestra época. Y es que no es que al perdonar a otros nosotros ganemos el derecho del perdón de Dios. Porque Dios nos ha perdonado, nosotros perdonamos. Así que el perdón es parte de nuestra vida. Y aquel que dice, no, yo no perdono porque no me nace todavía, es que no ha sido perdonado. Esa es la respuesta. Entonces la oración tiene que mostrar la transformación que Dios ha tenido en nosotros. El trabajo, la obra que Dios ha tenido en nosotros. Perdónanos. Porque así como nos perdonaste, nosotros también hemos perdonado, porque ha habido una transformación en nosotros. Si nosotros comprendemos la inmensidad de la deuda que nosotros tenemos delante de Dios, no nos vamos a acercar de la manera como lo hacían los fariseos. Hasta de rodillas nos vamos a acercar, si entendiéramos la inmensidad de la deuda. También nuestras palabras no pueden ser palabras rebuscadas, porque nosotros entendemos primeramente la deuda. Tenemos una deuda. Y el Señor ha pagado. Y somos deudores. Así que hay una necesidad también moral aquí. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, dice Jesús. Y esta petición no significa que Dios nos tiente. Es decir, líbranos del mal que tú nos estás poniendo. No, es más un reconocimiento de nuestra debilidad en cuanto al mal, a nuestra propia carne, a nuestra propia naturaleza. Hay una debilidad en nosotros y necesitamos del Padre para que nos ayude. Líbranos del mal. Pero Jesús no termina la enseñanza ahí. Él sabe que esta oración no solo es una estructura, no es una estructura, sino que revela nuestro corazón. Y termina de esta manera, versículo 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Y aquí Jesús nos está diciendo que nosotros perdonamos no para ser salvos, somos salvos y por eso perdonamos. Un corazón incapaz de perdonar revela que no ha entendido el Evangelio y termina de esa manera. Así que la oración dice mucho más de nuestro corazón que de Dios mismo, porque Dios sigue siendo el mismo. Quería ponerlo de esta manera, hermanos, porque hay un problema en cuanto a la oración, una parte tan básica en nosotros y que nosotros lo hemos llevado a un tema del terreno fariseo. Y si hay alguien aquí que dice, no, a mí no me gusta orar, yo te diría que tu problema es mucho más grave, porque no solamente es una disciplina, es una necesidad. Dios ha hecho algo en mi vida, yo me acerco a Él en oración. Dios es el que me llama, yo respondo a su llamado en oración. Entonces, si alguien aquí dice, no me gusta orar, bueno, si yo te doy una fórmula, no te servirá de nada. De hecho, te voy a hacer más daño. Hermanos, la oración del cristiano se debe hacer delante del Padre. Si
algo debe llamarnos profundamente la atención al cerrar este pasaje. Es lo difícil que resulta vaciar de sentido incluso las palabras más sagradas. Es interesante como nosotros vaciamos el sentido de las palabras sagradas y lo volvemos algo mecánico. Eso es algo para aplaudir. Que alguien utilice palabras tan sagradas y lo vuelva tan vacío, te aplaudo. Es algo impresionante, pero esa es la naturaleza humana. La ironía es esta, hermanos. Jesús nos advierte contra una oración mecánica y nosotros terminamos utilizando la oración de Jesús como una oración mecánica. Él nos dice, no hagan de esta manera, no sean mecánicos como lo hacen los gentiles. Y nosotros utilizamos la oración de Jesús como una forma mecánica. Esa es la ironía. Y tenemos que hacerlo de esta manera, y primero es esto, primero es aquello, y no podemos hacerlo de otra manera. Primero tenemos que decir, Padre nuestro que estás en el cielo, o cualquier otra palabra semejante. Tenemos que hacerlo de esta manera porque Jesús nos enseñó de esta manera. Pero antes dice, no hagan esto como lo hacen los gentiles. El problema nunca ha sido la repetición en sí. El verdadero peligro está en la repetición vana, desprovista de entendimiento, de fe y de relación. Hablamos de este Dios soberano sobre todas las cosas, pero no entendemos, no nos sometemos. Entonces, ¿qué hacemos? Transformamos estas palabras tan sagradas en algo tan vacío. Y por esto es importante notar algo, hermanos. Jesús no nos enseñó un orden rígido de palabras, sino un patrón espiritual. Hay algo que nos está diciendo aquí, y es que no se trata de comenzar siempre con la misma frase, sino de orar desde la misma visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? Él es nuestro Padre. Y nosotros nos acercamos a nuestro Padre. ¿Qué necesidades tenemos? Las más básicas. La de un pan. Señor, hoy no tenemos para el pan, pero es $1, no sé, o 50 centavos. Sí, pero Señor, no tenemos. Es lo más básico. De hecho, el poner la oración a Jesús como algo mecánico va en contra de la misma palabra. No tienen que verlo, pero en Getsemaní, si ustedes recuerdan, Jesús no oró exactamente como el Padre Nuestro. No vemos la repetición exacta de las mismas palabras, pero sí vemos el mismo espíritu de Jesús. Ahí vemos que Jesús se acerca al Padre como un hijo que va con un padre amoroso. Y dice que cayó en tierra. Es como, estoy tan angustiado, y cayó en tierra. Se acerca al Padre como el Padre soberano. Se acerca con angustia y se rinde a su voluntad. Es decir, lo mismo que tenemos en el llamado Padre Nuestro, lo vemos en la vida de Jesús. No hay una repetición exacta de las palabras, pero sí es el mismo espíritu de Él es mi Padre y me voy a acercar a Él. Estoy angustiado, estoy triste, tengo esto, tengo aquello, estoy estresado, Señor. Estoy angustiado por todo lo que va a pasar. No hay para el pan, no hay para las medias, no hay para el zapato, no hay para la escuela de los hijos, no hay para esto. Y me acerco al Padre y es lo mismo que vemos en el Padre Nuestro. Nos acercamos al Padre amoroso que ya lo saben, pero nosotros nos acercamos. Dice ese versículo, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando dijo, Padre mío. O sea, es mi Padre. Si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Es lo mismo. Tengo esta necesidad. Esto me está pasando. Tú eres mi Padre. Y vas a Él buscando consuelo. Y ahí vemos el corazón de la oración. No está en la repetición ni algo mecánico. Vemos una confianza filial, una confianza con la que podemos
La misma confianza que podemos tener con nuestro Padre terrenal, vemos una dependencia real y vemos una sumisión sincera. Entonces, el así llamado Padre Nuestro, la oración de Jesús, nos deja dos advertencias. No oremos como los fariseos, exaltándose a sí mismo, y no oremos como los gentiles, hablando sin entender. Jesús no nos enseñó a orar para perfeccionar una técnica espiritual, sino para aprender a vivir delante de Dios. Y nos mostró al Padre. Este es el Padre nuestro que nos llama, al que nosotros podemos acercarnos y decir, esto me está pasando, estoy angustiado y me someto a tu voluntad. La pregunta final no es si sabemos orar, sino delante de quién estamos haciéndolo. Y esto es una buena noticia, hermanos, porque la oración del cristiano es posible porque Dios se presenta como el Padre y Él es el que llama. Así que sí es posible tener una correcta oración de Dios. No es una cuestión técnica, es una cuestión de comunión. La manera en que nosotros oramos revela mucho y muchas veces delata la imagen real que nosotros tenemos de Dios. Y les vuelvo a dar el mismo tip en cuanto a la oración, en cuanto a orar, en cuanto a dar, en cuanto al ayuno. Tiene que ver con la lectura de la palabra. Tú te acercas a la lectura de la palabra, conoces a Dios, y ese Dios al cual le estás conociendo es el mismo Dios al cual tú le vas a orar. Entonces está conectado todo. Tú lees mal la escritura, vas a orar mal. Y vas a ayunar mal también. Y dar mal también. Alguien una vez me preguntó, ¿cómo debería orar? Creo que es una de esas preguntas que están ahí, que en algún momento te van a decir, si tienes hijos, te van a decir, si no lo han hecho, entonces tú mismo diles. Pero alguien una vez me preguntó, ¿cómo debo orar? Y mi respuesta fue la más sencilla que se me ocurrió en ese momento, pero hasta ahora lo sigo aplicando en mi vida. Ora hasta que tu oración ya no parezca oración. Sigue orando hasta que tu oración ya no parezca oración. Porque se vuelve una conversación con tu Padre. Un Padre amoroso. Es que sigue orando hasta que tu oración ya no parezca oración. Tienes que quitarte un montón de cosas que te han enseñado. Tienes que orar de esta manera. No. Ora a tu Padre que está en los cielos. Tiene toda la autoridad. Es un Padre amoroso, sabio, inteligente, más que tú. Así que si no te da lo que quieres, es por algo. Y nos sometemos a su voluntad. Pero eso también nos lleva a entender que la oración es una batalla espiritual, no solo con lo que pasa afuera, hermano, sino lo que va a pasar con nuestro corazón. Hay una lucha constante contra la autosuficiencia, contra el ruido del corazón, contra nuestros deseos desordenados. Agradecemos al Señor. Gracias, Señor, por el trabajo que me das. Pero lo vemos como si nosotros lo mereciéramos. Pero no es así. Así que la oración también es una batalla contra nuestro propio corazón. Y al final hay una verdad que debería sostenernos siempre, hermanos. La oración de Jesús nos demuestra que el Padre siempre nos espera, no con reproches, no con impaciencia, sino con gracia. Él es el que empieza la oración, no nosotros. Así que en algo tan sencillo como la oración, que lo hacemos todos los días, podemos caer en un tema como los fariseos lo hicieron. Acérquense a Dios, Él los espera, Él es el que comienza la oración. Si lo ponemos en formas prácticas, Él es el primero que llama y nosotros contestamos el teléfono. Esa es la oración. Nos acercamos a un Padre que sí, gobierna todo, pero sigue siendo nuestro Padre personal, íntimo, al cual le podemos decir todo lo que nos pasa, incluso las cosas más sencillas que nosotros tenemos. Este es nuestro Padre y ese es el que nos está llamando.